hemos sido llamados. Amén, Señor. Porque libertad hemos sido llamados. Amén. La palabra de Dios dice, aleluya, que Él anda buscando adoradores, 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 y adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque es necesario, iglesia, en este tiempo que estamos viviendo, que hayan adoradores, que le adoremos, arriba la bachata, la veré, en espíritu y en verdad. Y esos adoradores están aquí en esta hora. ¿Cuántos desean adorar al Señor? ¿Cuántos desean adorarle? Eso es alaben al Señor. Alaben al Señor. Alabanza al Señor. Aleluya. Vamos a adorarle. Aleluya.
terminar, Gracias, Señor. con respecto a lo que es el batir las manos. Aleluya. Gloria al Señor. Y él decía, nosotros, la gente, mucho aplauden los caballos, el fútbol y todo. Amén. Pero nosotros, hermanos del Señor, tiene que ser diferente. El batir las manos. Y él decía que no se pide nuestra lengua al paladar. Porque si hay alguien digno de toda alabanza, toda adoración, es nuestro Dios. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Isaías, gloria al Señor, que el cielo es su trono. Que la tierra el estado de sus pies. ¿Dónde está la casa que me va a edificar mi hogar, mi esposo? Mi madre hizo todas estas cosas, dice el Señor. Pero dice la palabra del Señor, pero mírale. Aquel que es pobre, humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Él está en este lugar para bendecir nuestras vidas. Donde yo hice que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y el nombre de Jesús está invocado en este lugar. Él ya está aquí. Realmente depende de nosotros. Gloria al Señor, alabar, bendecir, exaltar. Gloria al Señor. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Estamos contentos, hay un buen espíritu. Gloria al Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por poder estar en este lugar. Dios bendiga al Templo Esmeralda. El pastor Jorge. Gloria al Señor, los músicos. Dios les bendiga. Cada hermana de este lugar, Dios les bendiga rica y poderosamente. Gloria al Señor, Dios bendiga a mi pastor Gustavo Castillo, el templo, Manuel, mi pastor Marcos Pablo, mi pastor Francisco, mi pastor Sergio, los hermanos de Pastora, mis hermanos allá de Estación Colina, Dios les bendiga, los hermanos de las canteras, Dios les bendiga, gloria al Señor. Yo creo que este número va a ir aumentando. Gloria al Señor, va a ir aumentando, hermanos del Señor. La palabra del Señor nos enseña que tenemos que provocarlos al amor y a la buena obra, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y cuanto más que veáis que aquel día se acerca. De esta manera que es bueno estar unidos en la noche. Fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador.
nos hará libres. Amén. Libres para adorar, para glorificar, para exaltar el nombre del Señor Jesús. Bien, mis hermanos, gracias. Le doy al Señor Jesucristo porque estoy en este lugar, Templo Esmeralda. Hermanos en el Señor, un lugar que no conocía. Gracias a mi pastor Jorge, amén. La anfitriona, a nuestros hermanos, que Dios les bendiga. Saludamos a cada uno de los ministros del Señor, nuestros pastores, el cual Dios nos permite, hermanos, poder estar junto a ellos, alabando y glorificando el nombre de Jesús. Amén. Me acompaña nuestro hermano Manuel Castro, diácono de la iglesia de Templo Los Francos, hermanos del Señor. Y hoy día, por la mañana, fuimos tremendamente bendecidos. Amén. Los siervos del Señor, los pastores, los que estuvimos, hermanos, en la reunión ministerial. Amén. Y yo más aún, hermanos, fui tremendamente bendecido porque tuve a un pastor en mi casa. Amén. Nuestro pastor Jorge... Sergio, perdón, nuestro pastor Sergio, hermanos en el Señor, Dios me bendijo, amén, porque cuando atendemos a nuestros hermanos es una bendición. Y Dios bendijo mi casa, con nuestro pastor Sergio, amén, y hermanos, quedamos muy contentos con mi esposa. Bueno, estaba mi esposa, después llegó mi hijo el menor. Amén. Y después llegó Sebastián, así que agradecido del Señor por esta bendición. Amén. Bien, mis hermanos, sin más que decir, yo les invito a que abran su Biblia en el libro de Deuteronomio. A veces lo decimos mal. Deuteronomio. Deuteronomio. Amén. Capítulo 22, versículo 9, y Dios nos ayude. Esta es una enseñanza de mucho tiempo atrás, años atrás, quizás a usted al escucharla, con la ayuda del Señor usted va a entender. Y es algo que lamentablemente hoy día vivimos, hermanos, no en este mundo, sino que vivimos en nuestras iglesias. Amén. Si usted lo ha encontrado, puede decir amén. Amén. Dice así la palabra del Señor: no sembrarás tu viña con semillas diversas. Amén. No sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Amén. Le pido a que usted se siente. Gracias le damos al Señor, hermanos, por esta palabra que hemos leído en esta tarde. Y la verdad, hermanos, que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él, hermanos, en el Señor. Y, hermanos, es para su iglesia. Para que Dios, a través de ella, de la palabra del Señor, nos enseñe, nos corrija, hermanos, en el Señor. Para que, si estamos mal, enderecemos nuestro caminar. Amén. Esta es una ley, una ordenanza, hermanos, dada por el Señor a sus hijos. Amén. En cada una de las dispensaciones, Dios, hermanos, en cada dispensación, en cada tiempo, hermanos, Dios da leyes y ordenanzas, hermanos, para que, hermanos, cada uno las podamos cumplir, las podamos llevar a cabo, y a través de ellas nosotros, su iglesia, podamos ser, hermanos, bendecidos. Amén. Estas han sido, hermanos, dadas con el objeto de ¿qué? De guardarlo de aquello que pueda dañarlos. Amén. Para que vivan y se desarrollen en paz y en libertad. Hermanos, cada vez que Dios nos habla a través de su palabra, es para que su iglesia, hermanos, se desarrolle, hermanos, en el Señor, en paz y con libertad.
Porque Dios no nos ha llamado a esclavitud, sino que, hermanos, Dios nos ha llamado para ser libres. Hermanos, porque aquí cuando usted viene al culto, nadie le está diciendo lo que usted tiene que hacer. Hermanos, a menos que usted lo sienta. Amén. Porque somos libres de alzar nuestra voz, somos libres de alzar nuestras manos, somos libres, hermanos, del Señor Jesucristo, de, hermanos, alabar y glorificar el nombre de Jesús. Hermano, el texto leído es una ordenanza contemplada dentro de las leyes dadas a Israel. Amén. Acerca de la prohibición terminante de mezclar las semillas para el plantío, hermanos, de una viña. Cuando Dios dice no, es no. ¿Cuántos lo creen así? Cuando Dios dice que sí, es sí, pues, hermano. Amén. Una cosa obvia. Hermano, en el Señor Jesucristo. Entonces acá Dios le dio una ordenanza al pueblo de Israel que no debía de mezclar, hermanos, en el Señor las semillas. Amén. No sembrarás tu viña con semillas diversas. Esta es clara y terminante ley, hermanos, pone de manifiesto una realidad que encontramos a través de todo el contexto bíblico. Amén. Dios rechaza toda mezcla que pueda alterar, hermanos, la pureza y exclusividad, hermanos, de la cual Él desea revestir y guardar a su iglesia. Yo decía, van a decir amén. Hermanos, Dios no quiere las mezclas. Hermanos, hoy en día, y yo creo que cada pastor tiene el mismo problema en las iglesias, y nuestro pastor decía, y no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Hermanos, lamentablemente la iglesia, porque la palabra es para la iglesia, no es para el mundo. Hermanos, lamentablemente dentro de nuestras propias iglesias la hermandad mezcla. Tenemos la gran oportunidad, hermanos, en el Señor, que dentro de la semana nosotros podemos congregarnos. Amén. Antiguamente, hermanos, la congregación, el ir a la iglesia era sagrada. Antiguamente, hermanos, en el Señor, aquellos que trabajábamos, no nos interesaba, hermanos, llegar a la bendición, pero allí estábamos. Pero hoy día hay una mezcla, hermanos, en el Señor, en nuestra mente, si ir o no ir. ¿O no? Simplemente no se va a la iglesia, hermanos, en el Señor. Y es porque lamentablemente dentro de nuestras iglesias el diablo está, hermanos, mezclando las cosas. Amén. Hermanos, la razón de ello es la ruina que esto puede generar, ya que el resultado espiritual será siempre, hermanos, de una pérdida total. Amén. ¿Qué dice la Escritura? No, hermanos del Señor, si un poquito de levadura leuda toda la masa. No, si no nos va a hacer mal, hermano, en el Señor. Pero la Escritura es clara cuando dice que, hermanos, un poquito de levadura leuda toda la masa, o sea, la echa a perder y no sirve para nada. Amén. Hermanos, en el Señor, vuelvo a leer, la razón de ello es la ruina que esto puede generar, ya que el resultado espiritual será siempre de una pérdida total. Amén. Tanto la semilla, hermanos, como del fruto que se propone obtener. Y usted dirá, o nos preguntamos a veces, ¿quién es el promotor de todo esto? El promotor, hermanos, de todo esto no es Dios. El promotor e impulsor
generador de esta práctica, hermanos, en el Señor Jesucristo, aleluya, no puede ser otro que aquel que Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Amén. Hermanos, en el Señor Jesucristo, y estamos hablando del diablo. El diablo es el promotor, hermanos, que en nuestras vidas, porque hermanos, no porque seamos pastores nosotros quedamos afuera. ¿Cuántos lo creen así? ¿Usted peca? Yo también. Pero usted peca, sí, soy humano. Hermano en el Señor, amén. Hermanos, el promotor, como ya lo dije, es el diablo. Y el ladrón no viene sino para matar, hurtar, amén, y destruir. Porque ese es el propósito, hermanos, de Satanás, el diablo. Y de una y otra manera, hermanos, mezcla en nuestra mente situaciones, hermanos, en el Señor, que muchas veces no nos permiten llegar, hermanos, a nuestros cultos. No nos permiten poder hacer, hermanos, la voluntad de Dios. Amén. Porque, hermanos, en el Señor lo que el diablo busca es destruir a la iglesia de Dios. A veces, hermanos, alguien piensa que el diablo es un ser antirreligión. Amén. Por el hecho de ser nuestro enemigo. Lo cual es una equivocación, hermanos. Recordemos que, hermanos, Él perdió su lugar en el cielo. Fue, hermanos, debido a que quiso ser, hermanos, igual a Dios. Y tener su trono en el cual Él sentarse y ser adorado. Amén. Eso lo dice el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 15, si usted quiere leerlo. Además, Él y sus demonios creen y son absolutamente, hermanos, conocedores de la sana doctrina, hermanos, en el Señor, como lo podemos ver. Un espíritu malo dijo a Pablo, hermanos, en Hechos 16, 17: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y no lo dijo una vez, lo dijo por varios días. Hermano, y eso hizo que Pablo, hermano, se molestara, se enojara, aleluya, y echó ese espíritu de adivinación que tenía esa joven, hermanos, en el Señor Jesucristo, la cual le daba mucha ganancia a sus amos. Amén, porque el diablo conoce, hermano, en el Señor, cómo mezclar las cosas. ¿O no? ¿Cuántos matrimonios hay acá? A ver, levante su mano. Bueno, mi esposa no vino, pero soy casado. ¿A cuántas veces no nos ha pasado, hermanos, que queremos ir a la iglesia, pero no, de repente surge cualquier problema? Amén, porque no me va a decir que no, usted nunca ha tenido una discusión con su esposo o su esposa. Todos discutimos de una y otra manera, ¿o no? Una vez escuché a un pastor hace años atrás, dijo: no, yo nunca he tenido un sí ni un no con mi esposa. Y no le quedé mirando la nariz a ver si le crecía, pero no. Hermanos, todos de una y otra manera tenemos problemas y dificultades. Pero, hermanos, en el Señor, cuando el diablo quiere mezclar, hermanos, cosas que Él quiere poner en nuestras vidas, lamentablemente, hermanos, las hace, y muchas veces sabe que le permitimos que lo haga. Amén. Y yo pienso, hermanos, que los tiempos que hoy día estamos viviendo no son, hermanos, como para perdernos un día de reunión. Amén. Hermanos, no dejemos que el diablo mezcle, hermanos, en el Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, el quedarnos en casa. Tenemos el honor, tenemos el placer, hermano, en el Señor Jesucristo. Dios nos honra con su gloriosa presencia. ¿Cuántos hoy día en este mundo quisieran tener lo que nosotros hoy día tenemos, hermanos, en el Señor? Pero el diablo no se los permite. Sin embargo, nosotros, que muchas veces tenemos la gran oportunidad de estar en nuestras congregaciones, no lo hacemos.
qué? Porque le permitimos al diablo que mezcle, hermano, en el Señor, pensamientos, hermanos, errados, equivocados en nuestras vidas. Amén. Hermanos, un demonio, dijo Jesús en Marcos 1:24, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Amén. Por lo tanto, el diablo es un ser que conoce la Escritura. Amén. Y sabe cómo, hermanos, trabajar, cómo mezclar, hermanos, en el Señor Jesucristo, las cosas en nuestro interior. Conversábamos con nuestro pastor Sergio y recordábamos tiempos antiguos, situaciones que en donde muchas veces los hermanos, porque el pastor no los saludó, se fueron del lugar. ¿O no? La esposa del pastor hoy día no me miró, hermano, en el Señor Jesucristo. Y eso muchas veces es lo que quiere el diablo. Mezclar las cosas, ¿sabe para qué? Para entorpecer la obra de Dios, hermanos, en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Hermanos, no mezclemos lo del mundo con lo de Dios. Yo dije, van a decir amén. Hermanos, en el Señor Jesucristo, ellos conocen y creen en Dios. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, cuando veamos que las cosas se están mezclando, hermanos, en el Señor Jesucristo, aleluya, oremos a nuestro Dios, busquemos su presencia, hermanos, en el Señor, entreguémonos en las manos del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros dejamos que las mezclas empiecen a entrar en nuestras vidas, nos vamos a morir espiritualmente. ¿Cuántos hermanos hoy día no nos dicen, hermano, ore por mí? Le ruego que ore por mi familia. Hermanos, en el Señor, porque espiritualmente, hermanos, no están bien. Amén. Sin embargo, gozan mezclando la verdad pura y santa, hermanos, con el error. Fruto de ello, hermanos, en el Señor Jesucristo, que aparecen, hermanos, doctrinas de demonios, como lo dice primera de Timoteo, capítulo 4, hermanos, versículos 1 y 3, si usted lo quiere leer, porque quiero ser breve. Hermanos, en el Señor, los creyentes más susceptibles aceptan las mezclas. Amén. Son aquellos que no conocen, ni se interesan, hermanos, en conocer la palabra de Dios. Hoy día hay estudios, ¿cuántos aparecen? Ni hablar cuando hay oración. ¿O no? Sí. Hermanos, en el Señor. ¿Por qué? Porque son creyentes, hermanos, susceptibles. Que, hermanos, aceptamos de todo. Amén. Y no es así, hermanos, la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Para salvación. Porque el propósito del diablo, hermano, en mezclar las cosas es para que usted y yo nos perdamos. Amén. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que no? ¿Y qué decimos nosotros? Sí. ¿Qué fue lo que el Señor, por medio de, hermanos, Samuel, le dijo a Saúl? Hermanos, que destruyera y matara todo lo concerniente a los amalecitas.
que destruyera todo, que no dejara nada vivo, niños de pecho, hermanos ancianos, jóvenes, señorita, todo lo destruyera, los animales, todo lo destruyera. ¿Por qué? Hermanos en el Señor, porque el diablo es malo. Hermanos, los amalecitas fueron malos. Porque cuando el pueblo de Israel iba saliendo de la esclavitud, hermanos, a la libertad, aleluya, adelante, hermanos, cuando el pueblo empezó a marchar, ¿quiénes iban? Los fuertes, los valientes, los que podían pelear, hermanos, pero detrás, en la retaguardia, iban los enfermos, los ancianos, los niños de pecho, hermanos del Señor, los débiles, porque déjenme decirles, hermanos, en el Señor, que un esclavo nunca va a ser libre. Y mataron, hermanos, a los más débiles, a aquellos que no podían, hermanos, luchar, aquellos que no podían, hermanos, pelear porque estaban enfermos, porque eran débiles. No nos olvidemos nunca que dentro de nuestras congregaciones tenemos hermanos que son débiles. Amén. Y debemos cuidarlos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios nos ayuda, hermanos, para cuidar aquello que no es nuestro, sino que, hermanos, debemos de cuidar lo que es de Dios. Hermanos, entonces Dios, ¿qué dijo? Determinó, hermanos, matar, destruir a todo, hermanos, lo que tenía que ver con el pueblo de Amalec. Y esa fue la ordenanza de Dios hacia, hermanos, Saúl por medio del profeta Samuel. Pero ¿qué hizo Saúl? Mezcló. Hermanos en el Señor, mezcló, hermanos, y escucha bien usted esto, mezcló la voluntad de Dios con su propia voluntad. Si hay alguien, hermanos, que todo lo ve, es Dios. A veces pensamos que podemos engañar al pastor, o que podemos engañar al papá, a la mamá. Hermanos, en el Señor sí puede ser. Pero al que nunca podemos engañar es al Señor Jesucristo, porque Él todo lo ve, todo lo sabe. Amén. Antes que la palabra salga de nuestra boca, dice la Escritura que Él ya la sabe. Entonces, hermanos, Dios advirtió a Samuel, y Samuel fue donde estaba Saúl, hermano, en el Señor Jesucristo, y él escuchó el sonido de los animales que Él dejó vivos. Y Samuel le pregunta a Saúl, ¿y qué es este sonido? ¿Qué es ese bramido que yo escucho? No, es que dejé a lo mejor del ganado de Amalek y dejé al rey vivo. Hermanos en el Señor Jesucristo, ¿y cuál fue la respuesta de Samuel hacia, hermano, Saúl por haber, hermano, mezclado la verdad pura de Dios, hermanos, con su, hermano, razonamiento humano? Dios lo desechó. Y cuando, hermanos, Dios desecha, no hay nada más que hacer. ¿Por qué cree usted que hay muchos de los nuestros que quieren volver y no pueden? ¿O no? Hay muchos, hermanos, de los nuestros que desean, hermanos, volver, pero no lo pueden hacer. ¿Sabe por qué? Porque quizás, seguramente, Dios ya los desechó. Porque es peligroso, hermanos, mezclar con lo de Dios, con lo del mundo. Por lo tanto, Dios desechó, hermanos, a Saúl y se preparó a David, hermanos, en el Señor Jesucristo, un hombre que era del agrado de Dios. Amén. ¿Y sabe lo que le costó, hermanos, a Saúl? La ruina, la muerte. No solamente de él, sino que también de sus hijos. ¿Por qué? Por mezclar. ¿Por qué? Por no obedecer a la palabra de Dios. Amén. Dios nos ayude, porque ninguno de nosotros estamos libres. Porque yo dije delante, hermanos, que yo sí soy pastor, pero también peco. Todos nosotros pecamos. Hermanos, en el Señor Jesucristo, porque ninguno de nosotros está libre el día de mañana, hermanos, estar allá en el otro lado. El asunto es que debemos de cuidar, hermanos, que las mezclas
Que Satanás, hermanos, lamentablemente muchas veces se introduce en la iglesia. No, hermanos, la dejemos entrar en nuestras vidas espirituales. Amén. Hermanos, este pasatiempo, de mezclar para provocar confusión, el diablo lo comenzó al inicio de la creación. Amén. Creación catalogada por Moisés en Deuteronomio, hermanos, 32:4 como una obra perfecta. Porque todo lo que hace Dios, ¿qué es? Perfecto. Amén. ¿Acaso Dios se equivocó en llamarlo a usted? No. No, Dios no se equivoca. Amén. ¿Y quiénes fuimos los beneficiados? Todos nosotros. Hermanos, en el Señor, Moisés la catalogó como una obra perfecta, ratificada por Salomón en Eclesiastés 3:11 como algo hecho hermoso en su tiempo. Amén. Todo esto, hermanos, se ve alterado por el desorden y asolamiento que sufre a mano de Satanás. ¿Ha visto usted algún hermano desordenado? Algunos se rieron porque sí. ¿Cómo andan? Al lote. ¿Por qué? Hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor? Que el pueblo sin ley se desenfrena. Todos los que somos papás y que más de alguna vez, hermanos, hemos dejado solo a nuestros hijos, ¿cómo encontramos la casa? Bueno, algunos que son ordenaditos le encuentran bien. Pero otro, hermano, encontramos el desorden. Amén. Hermanos en el Señor, ¿por qué? Porque no están los que ponen el orden, no están los que ponen, hermanos, la ley en la casa. Entonces, hermanos, el pueblo sin ley, ¿qué pasa? Se desenfrena. Déjese de congregar por algún tiempo. Y usted va a empezar, hermanos, que el diablo está mezclando su vida espiritual con lo carnal. Amén. ¿Cuántos hoy día se congregan solamente los domingos? Bueno, saquen sus propias conclusiones. Siendo que martes y jueves, o como tenemos culto, hermanos, en cada lugar, no aparecen y aparecen solamente el día domingo. Hermanos en el Señor, Dios nos ayude, amén. Todo esto, hermanos, se ve alterado por el desorden y asolamiento que sufre a manos de Satanás, luego de mezclar la luz con las tinieblas, las aguas con las aguas, hermanos en el Señor. Cuando esto sucede, Dios siempre estará presto, hermanos, para hacer volver, amén, aleluya, a su estado natural, normal, aquello que es de su propia, hermanos, propiedad. Amén. Amén. Génesis 1. Hermanos, versículo 1 al 10. Y vio Dios que era bueno. Porque Él vio todo desordenado, hermano. ¿Qué hizo? Lo ordenó, porque Dios es ordenado. Porque a Dios no le gustan las mezclas. Amén. A Dios, hermanos, no le gustan las mezclas. Un ejemplo más, hermano, ya voy a ir terminando. David, que según la Biblia era como el corazón de Dios. Es que no era tan así. Si bien es cierto, Dios le escogió porque algo vio en él. Dios nos escogió a nosotros porque algo vio en nosotros. Y no precisamente porque somos hermanos del gusto de Dios. Vemos a David, hermanos, en un momento complicado, en un momento, hermanos, que en vez de estar peleando en la guerra, en la batalla con sus hermanos soldados, ¿dónde estaba? En el palacio. Amén. Y dice que estaba ahí en el palacio, hermano, en el Señor, y salió a mirar afuera. Usted conoce la Escritura. ¿Y qué observó? A una mujer que se estaba bañando, hermanos en el Señor. Y como era el rey de Israel, la mandó a buscar, tuvo relaciones con ella, y a través de esa relación vino un hijo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pero la pregunta era, hermanos, ¿la voluntad de Dios esa?
es que, hermanos, David mezcló, hermanos, la voluntad de Dios con su propia voluntad. ¿Dónde debería haber estado el líder? Hermanos, la lámpara de Israel, en el frente, en la batalla. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, él consideró que era mejor, hermanos, quedarse en su casa, hermanos, en el Señor, mientras sus soldados, sus ejércitos, hermanos, peleaban en la batalla. Gloria al nombre de Jesús. Tengamos cuidado, hermanos, que las mezclas pueden acarrear nuestra ruina. Y cuando supo, hermanos, que la mujer estaba embarazada, hermanos, en el Señor, porque había pecado. Amén. Por eso que digo, hermanos, que nosotros los pastores o los evangelistas, lo que sea, hermanos, en el Señor, que seamos dentro de la iglesia del Señor, no estamos ajenos a pecar. No estamos ajenos a fallar delante de la presencia del Señor, porque somos igual que ustedes, humanos, que tenemos las mismas debilidades, hermanos, que tenemos un cargo un poquito más alto, por decirlo de alguna manera así, pero todos de una y otra forma fallamos. ¿Y qué hizo? Hermanos, el Señor mandó a buscar al soldado, hermanos, en el Señor, hermanos, para que se fuera. Bueno, usted conoce la escritura, no quiero... Hermano, en el Señor, lo mandó para la casa, hermano, y él no quiso irse. Y como resultado, hermanos, porque cuando alguien se aleja de Dios, ya no piensa como Dios. Amén. Porque ya la mezcla, el diablo ya la puso ahí en el corazón. Hermano, ya lo pensaba como, hermano, debería haber pensado con respecto a la voluntad de Dios. Y dijo, ¿qué hago? Mandó a buscar, hermanos, al soldado, no recuerdo el nombre, si me ayudan los pastores, Urías Eteo, hermano, en el Señor. Y le dijo a uno de sus generales, hey, ven por acá, para encubrir el pecado, hermano, en el Señor. Y lo mandó ¿a dónde? A lo más recio de la batalla. Al frente, hermanos, en el Señor. ¿Y qué sucedió? Que ese hombre, hermanos, lamentablemente murió. Dios nos ayude, hermanos, para no mezclar lo de Dios con las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque no nos va a dejar pensar, no nos va a dejar razonar, hermanos, en el Señor Jesucristo. Y hoy día, como resultado, tenemos a muchas familias afuera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién no conoce a una familia, hermanos, que era tremendamente utilizada por Dios en su obra? Pero hoy día, hermanos, debemos de lamentar, hermanos, que toda una familia completa, hermano, está fuera. Hoy día no sirve al Señor. ¿Y por qué? Porque mezclamos. Amén. Hermanos, bueno, y usted sabe que después Dios, ¿a quién debería haber matado? ¿Al hijo de David o a David? A David, ¿cierto? Pero no lo mató. ¿A quién mató? ¿Quién pagó la consecuencia de esa mezcla? El hijo. ¿Era justo? No, pero Dios hace como Él quiere. No vamos a discutir con Dios, pero Él hace como Él quiere. Amén. Hermanos, el celo del Señor ante la mezcla, hermanos, es con el objetivo, hermanos, y queda de manifiesto, hermanos, en el Señor Jesucristo, en el día en que, en el cumplimiento de la profecía de Malaquías, quien dijo en Malaquías capítulo 3 versículo 1, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Amén. El Señor entró en su templo, siendo testigo de una mezcla de religión,
y de comercio establecido que comerciantes y cambistas ya habían introducido en la casa de Dios. ¿Qué sucedió cuando el Señor, hermanos, llegó al templo? Encontró, hermanos, a los que allí vendían. ¿Y qué dijo el Señor a través de su palabra? Que su casa era, ¿qué cosa? Casa de oración y puerta del cielo. Amén. ¿No sabéis, dice, que mi casa es casa de oración? Hermanos en el Señor. Juan capítulo 2, versículo 13 al 16. Hermano en el Señor Jesucristo, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. ¿Por qué? Porque, hermanos en el Señor, los líderes espirituales, hermanos en el Señor, no estamos hablando de los que estamos más abajo. Estamos hablando de quiénes, de los líderes espirituales. Amén. Nosotros, hermanos, de alguna forma tenemos una tremenda responsabilidad, que dentro de las iglesias no hayan mezclas. Y como, hermanos, lo podemos ver, aleluya, a través de la palabra de Dios. Alguien dijo por ahí: lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Hay de aquel que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Amén. Hermanos en el Señor, el Señor se molestó, porque cuando fue al lugar, al templo, un lugar que era exclusivo, un lugar, hermanos, donde se le daba honra y gloria, hermanos, al Dios Todopoderoso, ¿cómo lo encontró? Hermanos, lleno de cosas, hermanos en el Señor, que habían mezclado. Amén. Hermanos, siempre será bueno. Le invito a que usted se ponga en pies. Siempre será. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? Perdón, mi pastor. No andaremos. Si bien es cierto, este es un edificio, como nosotros siempre reconocimos, pero el templo de Dios somos nosotros. Amén. El templo de Dios somos nosotros. Porque así lo dice la palabra del Señor Jesucristo, que cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Ahora, cada vez que Dios nos habla a través de su palabra, hermanos, inmediatamente se produce ese timbre en nuestra mente. Sí, Señor, yo estoy mal. Sí, Señor, yo lo estoy haciendo así como dice el predicador, hermano, o cualquiera que se pare aquí a predicar la palabra de Dios. Hermanos, como siervos de Dios sabemos, hermanos, que de una y otra manera hacemos mal. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante del Señor. Yo me puedo esconder de usted y usted se puede esconder de mí. Pero de Dios nadie se puede esconder. De Natanael dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? Es que Natanael no sabía que el que estaba allí era Dios manifestado en carne. Y el que está en este lugar, hermanos, es Dios. Y el que está escudriñando nuestro corazón en este momento es Dios. Por lo tanto, seamos sinceros, seamos honestos con Dios, hermanos, para que no mezclemos lo de este mundo con las cosas de Dios. Esa es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Yo le invito a orar, a conversar con el Señor un momento. Amado Dios, gracias, Señor, le doy en esta hora por esta oportunidad que usted nos da, Señor, de poder, amado Dios, predicar su palabra. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada siervo, Señor, que estuvo
atentos, Señor Jesucristo, escuchando, amado Dios, oyendo, amado mío, su palabra. Yo le ruego, Señor Jesucristo, que desde aquí, Señor Jesucristo, de este lugar hacia atrás, Señor, usted, amado mío, aleluya, intervenga, Señor, sobre cada una de nuestras vidas. Porque, Señor, si hay algo que podemos decir en esta tarde, Señor, usted lo sabe todo. Usted lo conoce, usted sabe, Señor, si estamos mezclando las cosas de este mundo. Amado Dios, aleluya, con lo que es espiritual. Ayúdanos, Señor Jesucristo, para poder hacer tu voluntad y no lo que nosotros creamos. No lo que nosotros pensemos que está bien, Señor, porque no siempre lo que nosotros, Señor, creamos o pensemos, Señor, es lo que realmente corresponde. Háblanos, Señor, corrígenos a través de tu palabra. Yo le ruego su ayuda, Señor. Yo le ruego que usted intervenga sobre la vida de nosotros, en el nombre de Jesús. Quiero levantar sus manos por un momento al cielo. Levanten la mano todos aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Todos aquellos que han recibido el bautismo en la sangre. Cierra sus ojos y diga, hable con su Padre Celestial. Tal vez lo que Dios te ha entregado lo has mezclado con dolor, con amargura, con preocupaciones. No dejes que lo que Dios te ha entregado, su perdón, su amor, su misericordia, se mezcle con preocupaciones. No dejes que lo que Dios te ha entregado, lo que Dios te ha regalado, sea mezclado con dolor en tu vida. Dios te limpió. ¿Cuántos lo creen? Dios te purificó. Dios te perdonó. Y Dios te transformó de una simple llaga a un justo. Y ese justo puede decir, viviré por fe. Porque la fe solamente obra en los justos. Pero tú y yo fuimos justificados no por nuestras obras. Fuimos justificados por Él. Cierra tus ojos y dile, Señor, elimina de mi corazón, de mi mente, todo aquello que quiere ser mezclado con lo que tú me has regalado. Mientras alabamos al Señor con toda nuestra fuerza, cierra tus ojos y haz esta oración. Tú sabes lo malo que tienes. Tú sabes la mezcla que has puesto en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Tú sabes con qué estás mezclando el regalo de Dios. Tú sabes con qué estás contaminando el regalo de Dios. Tú sabes con qué estás contaminando lo que el Señor te dio un día. Cierra tus ojos y dile con esta pobre palabra, Señor. Oh, límpiame, Señor, en esta noche. Límpiame, Señor, en esta noche. Vamos a levantar tus manos.
desperdicie lo que el Señor te ha regalado. No contamine lo que el Señor te dio. En esta hora, en el nombre de Jesús, libérate de toda depresión. Libérate de toda enfermedad. Libérate de toda amargura. Libérate de todo pecado. En el nombre de Jesús somos libres. ¿Cuántos libres hay en esta tarde? Pueden decir, aleluya, yo soy libre. Soy libre de toda mezcla satánica. Soy libre del dolor. Quiero dar un aplauso al Rey. Familia, su iglesia, oremos mucho por los francos y así también a cada pastor, a cada ministro, que el Señor Jesús les bendiga, a los hermanos de Esmeralda, que el Señor les bendiga mucho. ¿Cuántos creen que muy pronto vamos a ver un hermoso edificio en este lugar? Damos gracias al Señor por esta hermosa palabra. Antes de cantar el último cántico para que adoremos al Señor, tengo dos avisos importantes que darle. Uno es muy importante, 27 de agosto, 4 de la tarde, ¿cierto? Están todos la comunidad de raíces de nuestra iglesia, donde están invitados, ¿cierto? Todos los viejitos, todos los hermanos de 40 años hacia arriba, ¿cierto? Todos. Pero ahí, hermanos, amén. Raíces somos todos. Raíces somos todos, amén. Amén. Raíces somos todos, amén. Amén. Los que vienen acá en Santiago van a apoyar 27 de agosto, 4 de la tarde en el Templo Central. Ahí va a estar nuestro hermano Patricio esperándole a cada uno de ustedes. Me dijeron que iba a haber tecito y iba a haber algo ahí para que vayan. Si no van por lo espiritual, vayan por último. Y el segundo aviso también, que cuando termine la reunión, después que la vemos así con todo nuestro corazón, vamos a poner la bendición, usted se queda en su lugar, amén, porque los hermanos del Templo Esmeralda también tienen preparado algo para ustedes esta tarde. Amén. Eso me gustó. No fumamos, no tomamos, No vino. no comimos. Amén. ¿Cuántos están felices? Tremenda palabra que oímos hoy día, hacemos lo que no merecemos, lo que el Señor nos ha entregado. Luchemos contra la soledad, luchemos contra el pecado, luchemos contra los prejuicios. Somos más libres, aleluya, somos más que vencedores, más que libres en el nombre de Jesús. ¿Cuántos libres están dispuestos a alabar el nombre de Jesús? Vamos a cantar un poquito más en el nombre de Jesús con todas nuestras fuerzas. Vamos, Padre, de tus manos.
día domingo todos los lugares van a explotar de gozo, de alegría, con el fuego del Espíritu Santo.